Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra, Señor. Pedimos que seas tú el que tome esas letras, esas palabras, Señor, y sean reveladas a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, que seamos una vez más transformados. Padre, yo pido que el mensaje de Cristo, el Evangelio, Señor, transforme cada vida, Señor, y que nos lleves a una nueva profundidad de entendimiento, de conocimiento del Evangelio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues llevamos varias semanas en miércoles viendo a este libro tan increíble de Gálatas. Pablo escribiéndole a la iglesia de Gálatas, y veíamos que es Pablo hablándole a la gente de Galacia, diciéndoles: no acepten un evangelio adulterado, porque en ese momento empezaron a llegar personas hablando del evangelio, pero con pequeños cambios. Y hemos estado viendo que alterar el evangelio es lo mismo que ¿qué? Invalidar el evangelio. Si tú alteras el evangelio, Pablo enseña en los primeros capítulos, en el primer capítulo, si tú alteras el evangelio, lo que estás haciendo es invalidándolo. ¿Cómo lo alteraban? Diciendo: no nomás es el sacrificio de Cristo, se necesita algo más, se necesita que hagas esto también para ser salvo, que cumplas con ciertas normas, con ciertas reglas para ser salvo. Cuando agregamos algo al evangelio, lo que estamos haciendo es alterarlo, y si yo lo altero, lo estoy invalidando. Eso es lo primero que nos enseña Pablo. Después vimos la base en la cual está sentada el evangelio en el que tú y yo creímos. Y esta base descansa sobre estas dos verdades. La primera es que ¿soy qué? Pecador. Soy pecador y no puedo hacer nada para salvarme. Puedo intentar por mis buenas obras, puedo querer ser una buena persona, pero el evangelio nos enseña: eres pecador y no hay nada que puedas hacer por ti mismo para salvarte. Y la segunda base donde descansa es que yo soy salvo solo por creer en la obra de Cristo. ¿Y cómo decíamos que se decía? Y nada más. Así como hasta medio sangronzón, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Muy bien, muy bien. Entonces el mensaje del evangelio es que tú eres un pecador que es salvo por gracia, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, y nada más, ¿sí? Las semanas pasadas, las últimas 2 semanas, estuvimos hablando de 2 temas bien importantes, y hoy vamos a ampliar el segundo. La semana antepasada vimos la justificación. ¿Qué quiere decir ser justificado? Es ser limpio, ser purificado, ser lavado. Entonces, cuando yo soy justificado, yo estoy limpio para presentarme y tener comunión con Dios. Este es el concepto de la justificación. Es que Dios, por medio de Jesucristo y la sangre que Él derramó, Él nos limpia de todo pecado, nos purifica, y entonces podemos entrar en relación con Jesús. Pónganme el primer diagrama. Entonces, más o menos lo que hemos visto así. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Soy pecador, yo tengo que aceptarlo. Si yo lo acepto, la siguiente pregunta es: ¿cómo soy justificado? Yo soy justificado o por la fe y mi esfuerzo. Los falsos profetas decían: no nada más es por fe y tienes que circuncidarte y tienes que hacer esto y seguir estas normas. Pero Pablo deja bien claro: es solo por fe. Entonces, un cristiano no es alguien que se acerca a Jesús. Fíjate bien, esto es bien importante. Un cristiano no es una persona que viene a la iglesia. Un cristiano no es aquel que dice: yo creo en Dios. Un cristiano es alguien
que ha visto a Jesús en la cruz y su corazón ha sido transformado por el Espíritu Santo. Entonces, pónganme el siguiente diagrama. Esta es la última parte del repaso. Veíamos que uno, ¿se acuerdan de mi extremadamente bello dibujo que yo hice? Venimos de un pasado complicado y luego ahí dice en amarillo, inicio. Ahí es donde Dios nos justifica. Este es el momento donde somos justificados por la fe, no por guardar la ley, no por portarnos bien, no por hacer cosas correctas. Es un regalo de parte de Dios. Entonces el inicio de un caminar del cristiano es cuando es justificado. ¿Qué es esto? Cuando Dios lo purifica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es purificado un pecador, un hombre como yo, como tú, una mujer como tú? Uno como nosotros es justificado por medio de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo en Jesús. Y ahí inicia el caminar cristiano. Muchos se detienen ahí, dicen, yo ya tengo a Jesús en mi corazón, que el mundo ruede. Pero la verdad es que vamos a ver un concepto nuevo que Pablo nos da. Yo lo mencioné como santificación. ¿Qué es la santificación? Es el camino que yo sigo después. Yo tengo que seguir avanzando, conociendo a Cristo, Cristo siendo formado en mí para yo parecerme cada día más a Él. Ahí es donde yo camino, pero en Cristo, por el poder del Espíritu Santo en mí. Mientras yo obedezco, Dios, el Espíritu Santo, me va fortaleciendo. Hasta ahí vimos la semana pasada. Entonces, la vida cristiana, apréndete esto, es un proceso continuo de realineamiento que está enfocado en hacer todo de acuerdo a la verdad del Evangelio. Cuando decimos todo, quiere decir que yo en mi trabajo, yo procuro mi meta es vivir el Evangelio en mi trabajo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a trabajar como el Evangelio me lo pide. Como papá, yo tengo que constantemente estarme realineando y diciendo, yo tengo que ser un papá de acuerdo al Evangelio. En cualquier área de nuestra vida tenemos que estar constantemente conscientes. Toda mi vida tiene que ser de acuerdo al Evangelio. ¿Me equivoco? Claro que sí. Y lo vamos a ver en este capítulo, pero yo me vuelvo a realinear. Entonces llegamos a Gálatas 3:6. Dice así, Gálatas 3:6. Dice, del mismo modo, ahora Pablo comienza a explicar. Dice, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, dice, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles a causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Tengo tu atención? Voy a tratar de explicarte lo que está sucediendo. Está Pablo defendiendo el Evangelio y llega después de hablarnos de cómo es el proceso de justificación y cómo Dios es el que nos limpia y no tiene nada que ver con nosotros. Ahora comienza a atacar otra área de estos falsos maestros. Estos falsos maestros ponían la religión del judaísmo por encima del sacrificio de Cristo. ¿Qué es esto? Decían, sí, aceptar y ser perdonado por Cristo es necesario, pero también necesitas cumplir toda la ley mosaica y abrámica. ¿Qué es esto? Todas las leyes que fueron dados, todos los rituales, tú tienes que seguirlos en adición de seguir a Cristo. Y Pablo está hablando en contra de eso.
Entonces yo quiero que te imagines que Pablo está así con la iglesia de Gálatas, les está escribiendo esta carta y él decide traer al estrado como testigo a lo que ellos consideran es el mayor defensor del judaísmo, a Abraham. Él dice que venga Abraham. Ahora, Abraham era conocido como el padre de los judíos. De hecho, la nación de Israel viene de la simiente de Abraham. De Abraham nació la gran nación de Israel. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, y Jacob tuvo 13 hijos, de los cuales se formaron las 12 tribus. Dios le dio una promesa a Abraham en Génesis 12, versículo 1 al 3, lo puedes leer, y la bendición terminaba diciendo que iba a ser de su descendencia una gran nación, que después vino a ser la nación de Israel. Entonces, Pablo continúa en su esfuerzo por invalidar estas enseñanzas que, pónganme la que sigue, que decía fe más esfuerzo contra solo fe. Pablo trae a este testigo, vamos a llamarlo así, a Abraham. Y Abraham, siendo una figura muy respetada del judaísmo, Pablo comienza a utilizarlo para demostrarles cómo desde Abraham Dios les mostró que aquel que creía en Dios, la fe era muy importante. Fíjate bien, dice el versículo 6, del mismo modo Abraham le creyó a Dios. No dice, pónganme el versículo 6, es la que sigue ahí. Dice le creyó a Dios, no dice siguió todas estas rituales, no dice hizo esto o aquello, dice lo que hizo Abraham fue creerle a Dios. Y fíjate qué es lo que sucedió cuando Dios encuentra fe en una persona. Dice, y Dios lo consideró justo debido a su fe. En otras palabras, Pablo está presentando a Abraham como un hombre de fe. Pablo les está diciendo, el padre fundador del pueblo judío estaría de acuerdo conmigo. ¿Qué es esto? Pablo les estaba diciendo, Abraham estaría de acuerdo conmigo en que el evangelio no se gana, la salvación no se gana, es un regalo de parte de Dios cuando se cree. Ahora, si vemos esta palabra, dice consideró. Vamos a considerar la palabra consideró. ¿Estás conmigo? La palabra en griego para consideró, y creo que ahí está en el siguiente slide, es la palabra elogistán. Esta palabra quiere decir declarado o considerado. Era una palabra que se utilizaba en la contabilidad. Tendremos algunos contadores por aquí. Levanten su mano si hay algún contador. Sí, ahí yo conozco a uno muy de cerca. Pero si tú sabes de contabilidad, era un término que se utilizaba en términos contables. Cuando alguien daba un pago que iba hacia una deuda, ese pago se tomaba en cuenta contra una deuda. ¿Sí me explico? Entonces, si tú debías 10 pesos y pagabas 10 pesos, la palabra en griego era, esos 10 pesos van para pagar esa deuda de 10 pesos. Entonces, lo que estaba diciendo, estaba hablando en términos hasta económicos, legales. Porque la fe en la palabra y en las promesas de Dios resultan en justicia. En otras palabras, cuando tú tienes fe, y ahorita vamos a hablar más de fe, hoy vamos a hablar de fe. Cuando tú tienes fe en Dios, en su palabra y en las promesas que Dios hizo, cuando tú pones tu fe en ello, el resultado es que tú eres justificado. Es la justicia. Y esto es lo que Pablo está tratando de enseñar. En otras palabras, la implicación es esta: Dios trató a Abraham como si estuviera viviendo una vida justa
Y aquí está la clave, aunque no lo hizo. Dios trató a Abraham como si fuera justo, aunque no era justo, tan solo por su fe en Dios. Fíjate qué profundidad hay en esto. Porque Pablo está haciendo una implicación de Abraham y está diciendo, ustedes hablan de la fe de Abraham como si fuera algo que nace de Abraham y que Abraham era, wow, como del que emanaba la fe, pero no hablaba de la fe de Abraham de esa manera. Está diciendo, Abraham, al igual que todos ustedes, y esto es para nosotros, tenía una deuda con Dios que era impagable. Y la única manera que él se hizo justo es creerle a Dios sus promesas con todo su corazón. Creer en las promesas de Dios hizo justo a Abraham. ¿Estamos claros hasta ahí? No era algo especial de Abraham, era que él decidió, era su decisión de creer las palabras que Dios había dicho. Entonces, versículo 9 dice, así que, como Abraham mismo fue justificado por creer en las promesas y en la palabra de Dios, dice, así que, di conmigo todos. Di conmigo todos. Vamos a entrenar una vez más. Diga conmigo, sí que. No, hombre, pues ya no sé. Diga conmigo todos. Todos los que ponen su fe en Cristo. Los que ¿qué? Ponen su fe en Cristo, participan de la misma bendición que recibió Abraham a causa de su fe. ¿Sí me vas entendiendo? ¿Sí me estoy explicando cómo Pablo saca de una manera increíble y les da un gancho al hígado? Y les dice, mismo Abraham al que ustedes idolizan, él mismo fue justificado por fe. Entonces, podemos decir, cuando le crees a Dios, ponme atención, Él te hace justo. Cuando le crees a Dios, Él te hace justo. Ahora, no te estoy hablando de las doctrinas que cambian el evangelio, porque podemos decir, ¿cuántos le creen a Dios que te va a hacer rico? O que te va a dar un carro, o que te va a dar esto. Y puedes decir, no, es que yo le creo a Dios y yo tomo sus promesas, y no está mal creer sus promesas, pero esto no está hablando de eso. Está hablando de la salvación. Está hablando de que tú y yo, cuando creemos en el sacrificio de Cristo, más allá de como algo que nos enseñaron culturalmente, sino que realmente reconocemos el sacrificio de Cristo y creemos que por medio de ese sacrificio tenemos salvación y eternidad y hemos sido perdonados, es cuando obtenemos la misma justicia que tuvo Abraham por su fe. Es la fe en Cristo. Fíjate bien esto, tanto Pablo como Abraham nos muestran que es posible ser amados y aceptados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero la segunda parte debe de llenarte más de alegría. Mientras somos pecadores e imperfectos. Aquí Pablo comienza a enseñarnos algo muy profundo. Cuando tú entras en esta carretera que yo dibujé, donde decía inicio, eres justificado, eres purificado, eres limpio en ese momento. Cuando tú te acercas a Dios, su sangre te limpia de todo pecado. El Padre ve a Cristo en ti y entonces solo te ama. Pero luego todos comenzamos a caminar en la vida. Empezamos a vivir. Di conmigo vivir. ¿Y cuántos saben que cuando uno vive se equivoca? Te enojas, explotas, eres tentado a hacer cosas incorrectas. Y Pablo sabía esto. Él sabía, tanto Abraham como yo somos amados y aceptos
en Cristo, pero al mismo tiempo somos pecadores y somos imperfectos. Entonces, aquí entra el título de esta plática en una frase que dijo Martín Lutero, que es esta que aparece ahí. Si quieren ponerme donde viene, que dice ahí Martín Lutero. Martín Lutero dijo, sí, esto es latín, hoy vamos a aprender latín, iglesia, qué padre, ¿no? Entonces, Martín Lutero dijo esto: simul justus et peccatores. Simul justos et pecadores. ¿Qué crees que quiere decir? Dice simultáneamente justos y pecadores. ¡Qué revelación! Si tú lees Gálatas 3, te vas a dar cuenta. Simul justos et pecadores. Quiere decir, somos simultáneamente justos y pecadores. Yo soy purificado cuando me encuentro con Cristo. Comienzo mi caminar y me equivoco, me salgo del camino. Y es ahí donde yo vuelvo el Espíritu Santo me habla y yo vuelvo a redireccionarme. A veces soy muy cabezón y me salgo mucho del camino. ¿Cuántos cabezones hay aquí? Yo conozco a varios que no levantaron la mano. Pero volvemos al camino, simultáneamente justos y pecadores. Cuando habla de pecadores, no se refiere a aquel que está abandonado al pecado. No me malentiendan, ya lo hablamos en el pasado, si estuviste aquí las semanas pasadas. Porque gracia entendida es santidad anhelada. Pero la realidad es que por más santos que nos creamos, la regamos bien gacho, ¿no es cierto? Tú no limpias tu vida para ganar la justicia que se te dio. Más bien la recibes aún y cuando eres pecador. En otras palabras, muchos me dicen, yo no voy a la iglesia, es que primero tengo que portarme bien, tengo que dejar el pecado. Y yo les digo, no, esa no es la manera. En la parábola del hijo pródigo, el padre corrió al hijo cuando el hijo venía sucio en el camino. No le dijo, cuando te limpies vienes y me tocas a ver si te puedo ver. Tenemos que entender esto, tenemos que entender que somos justos y pecadores, pero gracias a la obra de Cristo, Él nos ama y nos acepta. Dice el versículo 7, por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que viven por la fe. Y aquí viene este otro concepto que quiero que hoy veamos. Vivir por la fe. Aquí Pablo, yo le llamé la semana pasada el proceso de santificación. Pero Pablo aquí le llama vivir por la fe. ¿Qué significa vivir por la fe? Porque si yo digo aquí, ¿cuántos viven por fe? Y para muchos pueden decir, pues el pastor o aquel que vive de tiempo completo. ¿Qué es vivir por la fe? ¿Sabías que cada creyente que ha puesto su fe en Cristo debe de vivir por la fe? Vamos a hablar un poquito de qué es vivir por la fe. ¿Estás conmigo? Pónganme, ahí está bien, ahí quédense. ¿Qué significa vivir por la fe? Muchos creen que vivir por la fe significa creer en Dios. Entonces yo tengo fe en Dios, yo creí en Dios, yo creo en Dios y eso es suficiente. Yo quiero decirte que creer en Dios no basta. Pónganme la que sigue. Hace falta creerle a Dios. Porque creer en Dios no salva. Si tú te sales allá afuera y tú dices, ¿crees en Dios? En México, ahorita el 80-90% de la población cree en Dios. La clave no está en creer en Dios, está en creerle a Dios. Pónganme la que sigue. No es fe
creer en Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes creer en Dios sin creerle a Dios. Te lo voy a volver a decir. Tú puedes creer en Dios, pero no creerle a Dios. ¿Puedo pisar algunos callos? Hay muchos que se enferman y antes de ir a orar a Dios y decirle, Señor, sáname, corren a un doctor. ¿Está mal ir a un doctor? Claro que no. Debemos ir a los doctores. Pero cuando tu mente al primer lugar que corre como forma, tu ayuda primordial es un médico antes que Dios, estás equivocado. Quiere decir que muchas veces creemos en Dios, pero no creemos que Dios puede sanarnos. ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? Porque ahorita cantaron, eres Dios poderoso. ¿Cómo va la canción? Te voy a poner otro ejemplo. ¿Estás listo? Yo creo en Dios. Y Dios dice, dame de tus primicias, dame una parte de lo que tú ganas en forma de ofrenda, de diezmo. Y muchos le creemos en Dios, pero no a Dios. Muchos no han experimentado lo que es que Dios bendiga tu salario después de haber puesto a Dios en primer lugar, y todavía no lo experimentan. Porque es muy fácil creer en Dios. Lo que requiere realmente fe es creerle lo que Él dice. De hecho, Santiago 2:19, fíjate lo que dice. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y hasta se asustan. Pónganme la que sigue. Entonces, ¿qué es fe? No puedes creer en Dios sin creerle a Dios. En otras palabras, yo creo en Dios y decido creer en su palabra. Pero es que hoy en día nos llaman locos por creer en un libro como la Biblia. Eso es fe. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo por su fe. Vivir por fe es creer el evangelio. ¿Qué es esto? Creer que la fe me salva. No es solo creer en la existencia de Dios o en ciertas doctrinas o venir a la iglesia. Vivir por fe es creer que lo que Él habló es verdad, y entonces como Él lo habló, como yo demuestro que lo que Él habló es verdad, yo caminando en Él. Por eso se llama vivir por fe. Y de repente adivina que como a mí y a ti nos falla la fe y nos salimos del camino. Pero por eso el cristianismo es el continuamente estarte metiendo de nuevo al camino, realinearnos de nuevo al camino de Dios. ¿Qué es lo que hace la fe? La fe confía en la provisión de Dios. ¿Qué es la provisión de Dios? No habla de dinero. ¿Se acuerdan que tuvimos una serie del libro de Ruth? La provisión de Dios quiere decir, confía que Dios está actuando a nuestro favor, aun sin nosotros darnos cuenta. La fe no es confiar en tu desempeño. En pocas palabras, pónganme la que sigue. Vivir por fe requiere, un diagrama. La que sigue. Vivir por fe implica, número uno, creer en Dios. No está ahí Bueno, vivir por fe implica creer en Dios, número uno. Número dos, implica creerle a Dios. ¿Cómo yo demuestro que le creo a Dios? Confiando en Él para mi salvación eterna y para mi provisión diaria. Ese es el caminar por fe. El caminar por fe es donde yo no nada más creo en Dios, le creo a Dios y yo confío que si yo creo en Él, yo soy salvo. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que tienen miedo a la muerte entienden, hey,
en un abrir y cerrar de ojos voy a estar delante del Rey. Y número 2, yo creo en su provisión diaria, en que Él está obrando para bendecirme a mí. Está obrando todas las cosas a mi favor, siempre reconociendo que como yo me porte o mi desempeño no tiene ningún impacto en mi salvación o en mi vida diaria. Siempre y cuando yo esté haciendo lo correcto. Este es el evangelio, esto es vivir. Mis buenas obras son fruto de mi vida de fe. No quiere decir que no voy a actuar correctamente y ahora voy a hacer, no. Ahora lo que yo hago, lo bueno que hago, mis buenas obras son un fruto de una vida de fe que yo llevo diariamente. Mi vida de fe no es un fruto de mis obras. ¿Sí me explico? Primero viene tu caminar con Dios y luego vienen los frutos. No a causa de tus frutos te acercas a Dios, es lo que quieren decir esa frase. Entonces, vamos a terminar estos versículos que vamos a estudiar hoy. Dice el versículo 10, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe. Quiero terminar este estudio leyendo estas últimas palabras de Pablo que vamos a leer hoy. El siguiente versículo, versículo 13, acerca de la obra de Cristo. Dice: pero Cristo ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús fue nuestro sustituto. Por eso la semana pasada, y me encantó que Eric lo decía ahorita en la oración, tenemos que ver a Jesús y el sacrificio que Él hizo. Porque somos justificados gracias a su sacrificio, gracias a que en la cruz Él derramó su sangre, a que Él recibió la maldición que nosotros ganamos para nosotros mismos y recibimos la bendición que Él ganó. En otras palabras, Él nos cambió nuestra maldición por su bendición, y lo único que nos dice es: cree en mí, ríndete a mí y decide vivir este camino de fe donde tienes a la cruz delante de ti en cada momento, cada decisión. Y el versículo 14 termina diciendo: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a todas las naciones del mundo con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Termino con esto. Pon mucha atención, porque para muchos la salvación es simplemente el perdón de mis pecados, pero esa es simplemente la entrada. Esa es la justificación. La salvación significa mucho más que perdón de pecados. No es solo que Él hizo borrón y cuenta nueva en tu vida, es que llegamos a ser perfectos delante de Dios. Y aunque caminamos y nos equivocamos, somos simultáneamente pecadores ¿y qué? Y justificados. Somos justos y pecadores a la misma vez.
¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que no solo comenzamos nuestro cristianismo creyendo en la obra de Cristo, el Evangelio para salvarnos. Quiere decir que en nuestra vida diaria caminamos gracias a esa misma obra del Evangelio. Caminamos poniendo el Evangelio y cubriéndonos de ese Evangelio. Simul justos et pecadores, simultáneamente justos y pecadores. Imperfectos, pero amados por un Dios perfecto. Ese es el Evangelio. Si alguien quiere venir a traerte culpabilidad, eres justo delante de los ojos de Dios si has creído en Él. No permitas que nadie lo haga. Y si has salido del camino y te has aferrado a seguir fuera del camino, y por más que Él te ha llamado de regreso, no lo has hecho, te quiero decir, hoy regresa, porque hoy es un día de gracia donde Él quiere volver a recibirte en el camino. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Padre, ayúdanos a que esta verdad nos guíe cada día de nuestro caminar. El perfecto sacrificio de Cristo a nuestro favor. El perfecto sacrificio de Cristo en la cruz para darnos vida y darnos salvación. Espíritu Santo, todo aquel que hoy se encuentra caminando fuera, que hoy pueda regresar a ti, Señor.